Jesús se aparece a los discípulos en Jerusalén. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44, nos dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En el versículo 50 nos dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo. ¿Qué están haciendo en el templo? Alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Meditando y estudiando, analizando la palabra de Dios en esta manera. Es posible que hayan pasado muchos días entre el versículo 43 y el versículo 44, ya que antes que Jesús ascendiera al cielo, él y sus discípulos fueron a Galilea y regresaron a Jerusalén. En el libro de Mateo, capítulo 28, 16, y en el libro de Juan también, capítulo 21, en el libro de los Hechos también, Lucas deja en claro que Jesús pasó 40 días con sus discípulos después de haber resucitado. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es una manera de referirse a todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento habla del Mesías. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 18, 15, 20, indica que desempeñaría el papel de profeta. En el libro de Salmos capítulo 22 y también el libro de Isaías capítulo 53 profetizan sus sufrimientos. En el libro del Salmo capítulo 16 y versículo 9, 11, y también el libro de Isaías 53, 11, anuncian su resurrección. Jesús abrió la mente de estas personas para que comprendieran las escrituras. ¿Quiénes son esas personas? Son los discípulos. Dice que lo abrieron la mente para que comprendieran la ley de Moisés, la ley en el tiempo de Moisés. Todo lo que está escrito en la ley, todo es necesario que se cumpliesen, dice Jesús a los discípulos. Amén, gloria a Dios. Bendito es su nombre de Jesús de Nazaret. Hoy en día, el Espíritu Santo hace lo mismo en nuestra vida cuando estudiamos la Biblia. ¿Cómo podemos entender un pasaje difícil de la Biblia? Además de leer el pasaje en su contexto, consultar libros de referencia y hacerles preguntas a otros. No, pídale a Dios que el Espíritu Santo le abra la mente para comprender su palabra y que le dé la sabiduría necesaria para ponerla en práctica. Lucas escribió su evangelio para las personas de habla griega. Quería que supieran que el mensaje de Cristo acerca del amor
y del perdón de Dios debida ser proclamado en todo el mundo. Nunca debemos olvidar que Dios quiere que todo el mundo escuche las buenas nuevas de salvación. Los discípulos estaban con Jesús cuando comenzó a ascender hasta que se desapareció en el cielo. La partida de Jesús debe haber atemorizado a los discípulos, pero ellos sabían que Él cumpliría su promesa de enviar al Espíritu Santo para que estuviera con ellos. Este mismo Jesús que vivió con los discípulos, que murió, fue enterrado y resucitó, nos ama y promete estar con nosotros para siempre. Podemos conocerlo mejor mediante el estudio de las Escrituras, hablando con Él en oración y permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme a su imagen. Cuando Jesús regresó al cielo, dejó de estar físicamente presente con los discípulos. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, allí nos dice que cumplió su promesa de Cristo. Pero pronto llegó el Espíritu Santo para consolarlos y darles el poder para esparcir las buenas nuevas de la salvación. En el libro de Hechos también nos dice, capítulo 2, versículo 1 y 4, completó su obra de Jesús. Jesús completó su obra de salvación y ahora está sentado a la diestra del Padre con todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. En el Evangelio de Lucas, Jesús es el hombre perfecto que vivió conforme al plan de Dios. Como niño, fue obediente a sus padres y asombroso a los líderes religiosos en el templo. Como adulto, sirvió a Dios y a los demás con sus enseñanzas y con su poder para sanar a los enfermos. Y finalmente, como hombre condenado a la muerte, sufrió sin quejarse de su destino. Esta imagen de Jesús como el hombre perfecto era ideal para que el público griego captara quién era Jesús, ya que valoraban mucho el vivir de manera ejemplar y el mejorarse a uno mismo. Además, a menudo discutían qué era la perfección. Sin embargo, les era difícil comprender la importancia espiritual del mundo material, porque para ellos lo espiritual siempre era superior a lo material. Pero ayudarles a comprender al Dios hombre, quien ungía lo espiritual y lo material. Lucas enfatizó que Jesús no era un fantasma, sino un hombre de carne y hueso que alimentó y sanó a la gente, porque le importaba tanto su estado físico como el estado de su alma. Como creyentes, debemos seguir el ejemplo de Jesús y vivir conforme al plan de Dios, obedeciéndolo en cada detalle, haciendo todo lo posible para que otras personas logren alcanzar la salud completa en cuerpo y alma y salud. Cuando las personas deseen saber cómo llevar una vida perfecta, podemos guiarlas a Jesús. Esa es la tarea de nosotros como hijos de Dios, ser ejemplar a los demás. Y nosotros, nuestra mirada está en Dios siempre, mis amados hermanos. Los que van a escuchar, oír esta palabra, sea de edificación en su vida. Así meditamos la palabra, así hemos culminado este estudio
de la palabra de Dios en esta hermosa hora. Bendiciones a todos y a su familia en todo momento. Gracias por su atención. Amén.